Entonces, ayer pues culminamos las celebraciones de la Semana Mayor, las conmemoraciones de la Semana Mayor con la clave, con el hecho principal del dogma cristiano, que es el de la resurrección. No la crucifixión, la resurrección, que es lo particular de toda esa historia, porque cuando estamos hablando de la crucifixión, estamos hablando de un castigo común, de un castigo que no se lo inventaron los romanos, ¿no? La crucifixión no se la inventaron los romanos, los persas crucificaban, los asirios crucificaban, los griegos también crucificaban, y de lo que se trataba era de aleccionar con una muerte lenta e infame a quien se quería castigar por infligir leyes, por infligir costumbres, etcétera. Entonces, eso no es lo particular de lo que ocurre con Jesús. Lo particular es el tema de la resurrección, que es lo que le va a dar las características que servirían para lo que después sería el surgimiento del cristianismo. Que lo resumo, y vean que mi resumen es propiamente, digamos, intelectual. Yo no estoy hablando desde la óptica de un practicante de la fe, que en mi medida creo que la ejerzo, pero estoy hablando en términos intelectuales. ¿Qué es el cristianismo? La lectura, y ya se lo he explicado en otras oportunidades, la lectura de Pablo, la lectura paulista, eso es el cristianismo, no es otra cosa que la lectura paulista del mensaje de Jesús. Entonces, ¿cómo se establece esa lectura? ¿Cómo domina esa lectura la partida? A partir de la crucifixión, se produce primero un gran momento de dispersión en los seguidores de Jesús. Pero después de la dispersión viene una reorganización, y entonces se crea una primera comunidad primitiva, cuyo líder era Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Pero la lectura que tenía Santiago y que tenía esa primera comunidad cristiana del mensaje de Jesús es distinta a esa lectura que conocemos hoy. Es distinta a esa lectura que profesamos de una u otra manera en el día de hoy. Es distinta a esa lectura que es parte de nuestra cultura. Es totalmente distinta, porque Santiago y esa comunidad primitiva alcanzaba a interpretar, a ver el mensaje de Jesús como un mensaje de renovación en el judaísmo, y como un mensaje dirigida a una comunidad específica, que era a la comunidad de los judíos. Entonces, la lectura posterior la da un persecutor inicial del cristianismo, que después de experimentar la conversión, cuando va
camino de Damasco, a provocar ya la eliminación de lo que él entendía que era el último reducto del cristianismo. Ahí experimenta la conversión cuando se cae del caballo, etcétera, y experimenta su transformación. Y cuando empieza a percatarse del mensaje, entonces la lectura que le da al mensaje, que es el que le da esa lectura al mensaje, dice, este mensaje, esto que pregonó el hombre que yo perseguía y a sus seguidores que yo lo perseguía, lo que él pregonaba no estaba dirigido a los judíos. Lo que él pregonaba era católico. El mensaje de ese señor era católico, lo que quiere decir que el mensaje de ese caballero era universal, y él es que le da ese carácter universal a los que los seguidores iniciales de Jesús no le dieron ese carácter universal. No alcanzaban a ver ese carácter universal. Entonces, cuando se produce el sacrificio, cuando fue condenado a muerte, cuando fue lapidado Santiago y se produjo de nuevo otra dispersión de esa primera comunidad cristiana, pues la única versión que queda viva es la paulita, es la única versión que queda viva. Y además, porque fíjense que hablamos de las cartas de Pablo, pero esas cartas respondían a otras cartas. Estaban las cartas de Pablo y estaban las cartas de esa comunidad primitiva encabezada por Santiago. Donde quiera que iba Pablo y creaba una comunidad o pregonaba su versión del mensaje de Jesús, la comunidad primitiva enviaba mensaje o enviaba otra carta, pues explicando su visión sobre eso. Pero a la hora de que se decide hacer una recopilación del texto evangélico, a la hora que se decide canonizar el texto evangélico, pues la versión que Roma escoge es la versión de Pablo. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene la lectura universal del cristianismo. Entonces, en el concilio de Nicea, que se produce en el año 398 en Argelia, en Hipona, que pertenece a Argelia, pues ahí, entre muchísimas cientos de versiones, porque cuando hemos dicho que el texto, que el propio Jesús como personaje, el texto bíblico, algunas personas la leen como historia, los especialistas bíblicos reales, cristianos, no la leen como historia, porque no es historia y saben que no es historia, sino que ven las enseñanzas que hay ahí, toda la sabiduría y el mensaje, pero sin darle un carácter histórico que no lo tiene, por el hecho de que de dónde provienen los evangelios y cómo se escogen los evangelios. Estamos hablando de que a la hora de este congreso, de este concilio, yo tengo 80 versiones de Mateo, tengo 70 versiones de Marcos, tengo muchísimas versiones, cada uno de estos evangélicos, porque el evangelio de Marcos no fue que un hombre que se llamó Marcos cogió y lo escribió y está ahí. O que uno llamado Lucas cogió y lo escribió y está ahí. O que uno llamado Mateo cogió y lo escribió y está ahí. No, a la hora de la hora había una tradición de oralidad que comunicaba 80 y tantas versiones o qué sé yo, cuántas versiones de lo que pregonó Mateo. Habían 80 versiones de lo que pregonó fulano, Entonces, vamos a ver cuál es la versión que vamos a escoger.
dentro de estos cientos de versiones, dentro de estos cientos de evangelios que tenemos aquí, algunos con coincidencia, otros con contradicciones. Entonces, Roma decidió que lo que hacía que lo que daba un factor de cohesión como el que necesitaba el imperio era el texto, la versión de Pablo. Por eso, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no es otra cosa que esa lectura de Pablo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene 27 narraciones, se le llamaban libros en esa época, pero ya el concepto que tenemos de libro es otro. Entonces vamos a llamarle narraciones a esos evangelios. 27 narraciones tiene el Nuevo Testamento, 27 narraciones. El 50% son de Pablo o hablan de Pablo, o de la versión que tiene Pablo. Fíjense cómo está compuesto, cómo se escogió, cómo terminó canonizándose. En el canon se colocó una carta de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, 14 cartas de Pablo, 14, versus una de Santiago. Es decir, estamos hablando de que esas eran las 2 tendencias que siguen a la crucifixión. Y a la hora del canon ya hay una decisión oficial claramente que favorece todo lo que planteó Pablo. 14 cartas de Pablo se colocan en el texto canónico, y los 4 evangelios que todos conocemos, dentro de lo que hay 3 que son sinópticos, es decir, que tienen más o menos un relato con cierta similitud. Pero todo eso muy ligado a la versión paulista, que es la que termina creando todo este universo que va a ejercer unas transformaciones importantísimas en el mundo.